Iniciamos con este nuevo bloque. Como le había comentado hace un momento, tenemos la presencia del señor Ali Eric Peralta. Él es referente y uno de los fundadores y creadores de la OLA, Organización para la Liberación Argentina. Ali, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Un gusto. Bien, primeramente, Ali, la idea era hacerte una entrevista relacionada a lo que viene pasando últimamente en el hermano país de Bolivia, ¿sí? Relacionado a todo el proceso que viene teniendo desde el golpe de Estado, llamado así por muchos medios y callado por muchos otros también. Queremos profundizar un poco con respecto a lo que viene sucediendo en el hermano país. ¿Cómo caracterizás el golpe de Estado en Bolivia y quiénes son los protagonistas de este golpe? Bueno, uno podría ver desde los ejemplos que nos ha dado la historia cómo las principales potencias, cuando hay un país que como Bolivia ha plasmado profundos cambios en cuanto a su estructura, cambios en un desarrollo soberano, nacionalizando recursos estratégicos, empezando, digamos, a generar que los principales resortes del Estado atiendan demandas históricas de las mayorías del pueblo boliviano. Hay sectores que sin duda se ven afectados. En lo nativo uno puede ver que Camacho, por ejemplo, uno de los protagonistas del golpe de Estado que se ha venido gestando en Bolivia y que hoy, digamos, tiene un escenario como el que todos conocemos, fue precisamente en el primero o segundo año del primer gobierno de Evo Morales, expresión de una de las familias que se vio condicionada frente a lo que fue la nacionalización de los hidrocarburos. Esa nacionalización significó que Bolivia empiece a definir desde sus recursos estratégicos la explotación, la forma de la explotación, y a la vez que eso permita el desarrollo de áreas fundamentales como la salud, la educación y todo lo que permite, digamos, que un Estado soberano desde el manejo de sus recursos estratégicos pueda generar. La familia Camacho sin duda ha perdido algunos de sus intereses frente a esa medida de gobierno y desde el primer día debe haber estado viajando a Estados Unidos asiduamente, debe haber tenido reuniones con el Departamento de Estado y debe haber estado preparando desde hace 10 años esta respuesta a lo que es el proceso soberano por ahí más profundo del continente, de lo que han sido los últimos 20 años con gobiernos nacionales, populares, progresistas, que con sus más, sus menos, fueron planteando una realidad regional que generó protagonismo de los pueblos, de los sectores populares. En el caso de Bolivia es notorio, por eso se plasma ya desde hace 25 días, una vez que se plasma el desarrollo del golpe, una resistencia del conjunto de los sectores populares, de las fuerzas vivas de Bolivia, y que creo que está con un final abierto. Vos me preguntás, bueno, ¿quiénes son los protagonistas? Por un lado, digamos, esta oligarquía parasitaria que jamás ha apostado a un proyecto de país, que viven, digamos, de la renta y de la articulación que tienen con los sectores financieros, y por supuesto quien ha escrito el manual y va guionando, digamos, todas estas fases que está teniendo el golpe de Estado en Bolivia es el Departamento de Estado norteamericano. Bien. Como referente de una organización política, ¿qué valoración haces sobre el gobierno de Evo en todo este tiempo que ha venido, en todos estos años? El proceso en Bolivia y la conducción de Juan Evo Morales Ayma tiene particularidades. Si bien es un proyecto nacional, como bien lo ha planteado el vicepresidente en algún momento, hablando y mencionando lo que sería el capitalismo andino, es un proyecto político, un proceso que ha plasmado, un régimen de gobierno que ha plasmado un verdadero y profundo proyecto nacional. Por ahí los argentinos lo podemos entender más claramente con lo que significó los primeros dos gobiernos de Perón, ¿no? Y la vuelta a esa iniciativa estratégica cuando Perón recupera, después de 18 años de exilio, del gobierno.
ha significado nacionalización de los recursos, el repensar la estructura de poder y la construcción de hegemonía en el Estado plurinacional de Bolivia con nuevos actores, con actores que habían sido, digamos, negados de los distintos procesos. Eso había llevado que en 22 años consecutivos de gobiernos en Bolivia pasaron 12 gobiernos, varios de ellos se fueron con movilización popular, no precisamente porque atendieran a sus demandas, sino porque estaban siendo postergados, vulnerados derechos, extrema pobreza, analfabetismo, ningún tipo de participación en las definiciones políticas fundamentales del Estado boliviano. Bueno, Evo Morales, el MAS y la cantidad de sectores sociales, sindicales, campesinos e indígenas que forman parte de esta gran coalición de gobierno que ha plasmado el Estado plurinacional como reconocimiento al conjunto de las comunidades y naciones que integran Bolivia, y dando, como te digo, participación activa al movimiento obrero organizado en decisiones de gobierno, no como convidados de piedra, y a organizaciones sociales con cargos en funciones de gobierno. O sea, vos ves buena parte de lo que han sido los ministros de los gobiernos de Evo, funcionarios legislativos, alcaldías, han estado a cargo de compañeros del campo popular. Es como dicen por ahí, ¿no? Bolivia en estos gobiernos de Evo Morales, desde que asume hasta el día de la fecha, es un pueblo, es un presidente que se parece a su pueblo. Exacto, y se ve en el escenario que hasta el día de hoy está pidiendo la vuelta de Evo. Y justamente el hecho de parecerse a su pueblo, digamos, ¿vos crees que el componente, digamos, el racismo es un componente estructural en este golpe de Estado? Sí, y me parece que al que más complica esta impronta que le ha puesto el gobierno de Evo es al imperialismo, al frente de las oligarquías mundiales, a los sectores financieros, que son quienes promueven para nuestro pueblo modelos de apartheid. Y ahí hacen blanco estratégico en las comunidades indígenas, logrando captar un consenso, una adhesión en parte de la sociedad boliviana, que la condensa Camacho, Mesa en otra medida, porque digamos tampoco hay una cohesión, digamos, en esos actores que hoy están jugando juntos en el golpe de Estado, pero que apuntan claramente a algo que para ellos significa el desprecio absoluto. Ahora, digo, comentar, así de paso le comentamos un poquito a nuestros seguidores, ¿a qué hace referencia con apartheid? Bueno, a ver, el apartheid en cualquier nación no es posible plasmarlo si no hay consenso y adhesión de buena parte de la sociedad. Tenemos en nuestras sociedades, esto se ve también claramente en la sociedad argentina, es como que hay una sociedad a dos velocidades. Aquellos que, pasando incluso necesidades, por ahí son parte de los integrados a ese modelo de sociedad, y después, digamos, una parte importante de la sociedad que no es integrada a ese modelo, que se diseña, que se proyecta, que se piensa, y que hay que correrlo. A ver, las principales potencias lo discuten, lo planifican, lo definen y llevan adelante planes de exterminio. Uno lo puede ver claramente, por ahí con lecturas muy guionadas precisamente por las principales potencias y los medios de comunicación que ayudan también a construir esa idea hegemónica de lo que supuestamente pasa en otros pueblos, en otras naciones, en otros lugares del mundo, en otros continentes. Pero bueno, aquellos que somos parte del activo político, que militamos, que estamos preocupados por la crisis no solamente económica, política, sino incluso de valores, espiritual, medioambiental, migratoria, alimentaria que tienen nuestras sociedades, vemos, por ejemplo, lo que sucede en Oriente Medio, en Asia, con grupos impostados en los territorios nacionales, con grupos rebeldes financiados desde el exterior, con abiertamente las intervenciones armadas llevadas adelante por las principales potencias,
que hay, digamos, desde lo que nosotros llamamos el eje anglo-sionista norteamericano, o si querés, Estados Unidos, Israel y los principales países de Europa, un modelo que lo que va promoviendo es eliminar a un tercio de la población mundial. Y esto, digamos, no inventado por nosotros, es lo que vemos en la realidad efectiva, en la realidad concreta de determinados lugares del mundo, y que también funciona de la mano de aquello que comemos, de aquello que se instala culturalmente, de la fracturación que genera en sociedad, y esto se está viendo por estos días en Bolivia con el golpe de Estado, sectores que hablan de Dios, que levantan la Biblia, que están parados desde un evangelismo pentecostal, que tiene mucha relación con la Iglesia Universal, que también es la que ha sido un soporte ideológico, cultural importante en Brasil de Bolsonaro, y que frente a eso, si no atendemos a aquellos que consideramos que hay que reordenar nuestras sociedades, que hay que reordenarlas no solo en el sentido político, económico, de valernos por nosotros mismos de lo que tenemos, y que no estemos condicionados por la usufructuación que hacen las principales potencias a través de sus corporaciones, grupos económicos en nuestro suelo. Si no atendemos también la cuestión cultural, entendiendo por ejemplo que Bolivia es un país con una mayoría cristiana, religiosa, y que eso, digamos, no puede generar desde el Estado, desde las organizaciones populares, desde las organizaciones políticas que velan por los intereses del pueblo, quedar a merced o quedar, digamos, vacío, porque lo terminan ocupando los sectores que trabajan precisamente para el imperialismo. Y esto me parece que le ha generado algún tipo de resultado, tipo que consigue adhesión desde un planteo religioso, y que en los hechos, lejos de cualquier guía religiosa, plasma el asesinato, el crimen organizado, como lo está promoviendo con los grupos armados que están actuando en Bolivia, grupos cívico-militares que vienen actuando incluso desde antes, porque esto tuvo una primer muestra durante el gobierno de Evo con lo que fue, no sé si recordarás, la masacre de Pando, por ejemplo, donde actuaron incluso francotiradores. Y ese accionar, por ejemplo, a diferencia de lo que está sucediendo ahora, no se lo podíamos endilgar a las fuerzas de seguridad, a los grupos policiales, digamos, del Estado boliviano, y mucho menos a las Fuerzas Armadas, sino que fueron grupos preparados, financiados, entrenados, y que en su momento llevaron adelante una masacre, la masacre de Pando, y que hoy son los mismos que han generado poder de fuego en todo el plan de desestabilización, el desarrollo del golpe, y que después lograron cerrar filas con sectores de la Fuerza de Seguridad, la policía, y en el último momento, ya con la renuncia de Evo, sectores de las Fuerzas Armadas que terminan encuadrándose en el desarrollo del golpe. Y un dato por ahí, ¿no? He visto que unos cuantos expresidentes u otras personas terminan siendo quienes le brindan asilo, quiero decir, y están asilados justamente en Estados Unidos, dicho sea de paso. Sí. Como si fuera por ahí, para dudar un poco, ¿no? Un comentario. Ali, con respecto a este golpe de Estado, ¿pierde nuevamente el pueblo, pierden nuevamente los trabajadores por esta puja de poder, o hay otro tipo de consenso, crees? ¿Quiénes son los sectores que pierden? Claro, exacto. Yo creo que podemos llegar a perder toda nuestra América frente a lo que está sucediendo en Bolivia. Por eso la importancia de toda esta expresión de solidaridad, de acompañamiento, de ayuda, digamos, que podamos brindar desde Argentina, como lo están planteando también otros países hermanos, sobre todo, digamos, la organización de los pueblos en esto de identificar claramente un golpe de Estado, y desde esa caracterización entender que lo que está sucediendo en Bolivia es un hecho gravísimo. Sin duda, el golpe, digamos, lo que beneficia es estas oligarquías parasitarias que hablábamos al principio, beneficia el diseño y el plan estratégico con una perspectiva incluso de aquí a años que están teniendo las principales potencias en la región,
porque asentándose en Bolivia los intereses de las principales corporaciones, de los sectores financieros, de los países, digamos, que velan por esos intereses, hay un condicionante para todas las naciones hermanas en nuestro continente. Y después los sectores que obviamente están perdiendo, si se afirma el golpe de Estado, son los sectores populares en sus más diversas expresiones, las fuerzas nacionales, el campo nacional. Nosotros somos de la idea que en Bolivia, desde lo que había venido siendo, digamos, el gobierno, los gobiernos de Evo, y lo que se había plasmado como proyecto programático, con medidas muy claras y muy profundas, lo que afirma es un proyecto nacional, con acciones que todo proyecto nacional tiene que contemplar, las que tiene que velar, y que implican definiciones. El gobierno de Evo echó a la DEA para combatir verdaderamente al narcotráfico. Echó a la Embajada de Israel para dar una señal clara de no reconocimiento a un autodenominado Estado ilegítimo que ocupa Palestina y que es sinónimo de muerte, criminalidad, asesinato, terrorismo. Ha echado a la embajada norteamericana, por lo que todos sabemos que implica a Estados Unidos dentro de un país. Y en ese proceso, bueno, se han beneficiado los sectores, el conjunto de los sectores nacionales y por ende las fuerzas populares que son las que habían sido postergadas durante décadas y décadas en Bolivia. Exactamente, y son los que perderían, dicho sea de paso, el llegar a concretarse o de mantenerse en el, por decirlo así, ¿no? Porque la autoproclamada presidenta, Yanine Áñez, porque en un momento ella hacía publicaciones en su cuenta de Twitter donde planteaba justamente la división entre el odio y el desprecio que tenía para con las comunidades indígenas y sobre todo la huipala, que es el signo, la bandera de las comunidades. Sí, exacto. Todo lo que implique que esas mayorías excluidas por siempre empiecen a ser protagonistas en las decisiones fundamentales de un Estado y encima un Estado soberano, hay sectores que lo viven con desprecio y actúan en consecuencia. Es así. El problema es que, digamos, de afirmarse el golpe, con la respuesta inmediata que genera, digamos, el golpe de Estado, está, digamos, la persecución, el intento de desarticulación del MAS como partido mayoritario en Bolivia. La proscripción, también dicho sea de paso. La proscripción, que incluso puede ser un escenario más grave aún, depende, digamos, hasta dónde estén dispuestos a apretar el acelerador y las condiciones que efectivamente tengan para hacerlo, de avanzar incluso en declarar al MAS como organización terrorista. O sea, esto es de manual, es algo que habitualmente hacen las principales potencias con ayuda de sus socios nativos. Es lo que hicieron en Colombia, por ejemplo. Claro, y de hecho hubo ya en el desarrollo del golpe algunos planteos de los principales voceros, digamos, del golpe de Estado, que han planteado a través de los medios de comunicación el ingreso y el encarcelamiento, la captura de un líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que estaba en Bolivia, inmediatamente el llamamiento a Duque, el presidente colombiano, de que por ahí se iba a necesitar refuerzo y apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas, haciendo gestos de distintos tipos. Ya inmediatamente ha ingresado la DEA, incluso previo a que se reconociera como presidenta interina exacto, la autoproclamación a los Guaidó en Venezuela, que generaron que entrara la DEA nuevamente a Bolivia. Es decir, los tipos están plasmando claramente una vuelta al modelo colonial que tuvieron durante décadas en Bolivia. Frente a eso, quienes podrían ser los perdedores de afirmarse, que son las inmensas mayorías del pueblo de Bolivia, están ofreciendo resistencia, están dando pelea, están reorganizándose y articuladamente con el rol que tienen los legisladores, aquellos hombres y mujeres que han sido funcionarios de este gobierno derrocado a través de un golpe cívico-policial, generarán los caminos para fortalecer esa articulación y condicionar, calculo yo,
a los artífices del golpe de Estado y estas autoridades ficticias que han puesto hoy en funciones de un gobierno transitorio, y que incluso en estas horas hay que ver cómo se desarrolla, porque el MAS también está dando la pelea para que haya un reconocimiento en la línea sucesoria de algunos de los compañeros, compañeras que tendrían que en realidad asumir el gobierno provisorio. Exacto. Perfecto. Con respecto a la situación en este momento, mientras Evo Morales está fuera del país, ¿qué información tenés? ¿Qué es lo último que ha venido aconteciendo? Sí, nosotros no llegamos hasta Evo. Hemos tenido, digamos, la dicha de compartir por ahí algún palco. Luciana Santillán, compañera nuestra, referente, una de las fundadoras de la OLA, por lo menos aquí en el norte de la Argentina, ha estado, digamos, compartiendo distintas instancias, momentos con Evo y con parte de lo que es la dirección del proceso revolucionario que se venía plasmando en Bolivia. Sí tenemos conversaciones con algunos cuadros dirigenciales del movimiento al socialismo y en ese sentido, a su vez, dirigentes de organizaciones campesinas, mineros, cocaleros, comunidades indígenas, organizaciones sociales. Y bueno, me parece que el planteo que está haciendo Evo, uno podrá decir con el diario del día después si era antes el momento, pero me parece que es claro. Él está planteando la convocatoria a todas las fuerzas nacionales, está planteando la unidad nacional frente a la emergencia que se está viviendo, está llamando a que se evite la confrontación. Me parece que tiene una lectura clara el hermano presidente Evo Morales Ayma con respecto a lo que puede ser el desarrollo de una nueva fase de este proceso de golpe, si se avanza a una confrontación, a una guerra civil, porque el escenario, digamos, posterior, pensado también por las principales potencias, puede ser abiertamente la intervención militar, bajo, digamos, el paraguas de la ayuda humanitaria, las garantías constitucionales, la defensa de la democracia, y todos los versos, digamos, y sandeces que están acostumbrados a plantear cada vez que intervienen militarmente en un pueblo, en una nación. Entonces me parece que el mensaje de Evo es claro y apunta particularmente a dos sectores que hacen a la vida nacional. Da una señal clara a las Fuerzas Armadas. De hecho, hoy ha hecho un llamamiento, hablando desde México, y en el día de ayer también dijo algunas cosas en ese sentido, llamando a que las Fuerzas Armadas defiendan al pueblo, que acompañen la lucha que está dando el pueblo, que no levanten las armas contra el pueblo, y también ha dado una señal muy clara al Papa Francisco y a la Iglesia Católica, diciendo que oficien de mediadores en el diálogo que hay que plasmar en Bolivia. Me parece que, digamos, esas son las líneas más claras con respecto a dar garantías para que no continúe la masacre, la represión, la persecución, y que esto claramente me parece que tiene que ser promovido por el MAS, por sobre todas las fuerzas que hoy, digamos, están en beligerancia en Bolivia. Me parece que el MAS tiene que ser la fuerza política que desde el primero al último de los dirigentes convoque a la unidad nacional, al reordenamiento de Bolivia sobre los intereses nacionales, y teniendo en claro que lo que está en juego es la ocupación de intereses foráneos vinculados a los sectores financieros, las corporaciones, los grandes grupos económicos, que son los que están celebrando que prospere el golpe de Estado. Exactamente. Con respecto a eso, a hacer referencia, y me das pie para hacerte esta pregunta, ¿crees que hubo injerencia, digamos, manifiesta, si bien se presume, y como se tiene entendido de varios informes por ahí en otros países, que ha tenido injerencia en los Estados Unidos, sobre todo puntualmente, tanto en Bolivia, de otros países hermanos también? Sí, todo lo indica. O sea, lo han hecho en otros lugares y no parece ser distinto en este nuevo escenario. A ver, aquí particularmente en la provincia de Jujuy, nosotros denunciábamos desde la OLA hace 1 año y medio lo que eran estas acciones conjuntas que hacían fuerzas norteamericanas en conjunto con las Fuerzas Armadas, y de hecho hicimos un pedido que
no tuvo mucho eco, para poder juntarnos con algunos militares que están aquí en la provincia de Jujuy para hacer un intercambio sobre la mirada estratégica de lo que significaba la injerencia y, es más, reducir al mando de integrantes de nuestras Fuerzas Armadas al mando de generales norteamericanos. Parecía incluso hasta una señal de humillación. Y como lo habíamos, digamos, charlado casualmente con algunos integrantes de sectores de las Fuerzas Armadas aquí en Jujuy, quisimos formalizarlo y de hecho presentamos una nota en su momento, bueno, no prosperó y generamos con organizaciones hermanas una serie de actividades y él marcó una movilización nacional que fue la marcha, la gran marcha por la soberanía que se realizó aquí en el norte y de norte a sur, porque también se realizó en el sur de la Argentina. Ahí ya planteábamos, digamos, lo que significaba para nosotros generar en Jujuy una cabeza de playa y nosotros en particular, a diferencia por ahí de otras fuerzas que veían, digamos, esta articulación de fuerzas extranjeras con las Fuerzas Armadas argentinas, que planteaban por ahí que eso era la articulación para la represión de los movimientos sociales. Nosotros planteábamos que eso era grave, pero que era mucho más grave, que era en realidad preparar una cabeza de playa para ir en algún momento por el proceso de Bolivia. Esto también lo charlamos en algún momento con funcionarios, compañeros de Bolivia. Esos planteos que hemos hecho habrán tenido, digamos, eco en algunos compañeros. Evidentemente no se atendieron en la profundidad que nosotros entendíamos que había que atenderlo y bueno, a partir de esto que vos preguntabas, vos planteás, sin duda hay un gobierno en la nación y un gobierno en la provincia que son anti-Evo Morales, son anti-proceso boliviano, proceso profundo de cambios en Bolivia, y son claramente alfiles de los intereses norteamericanos, el sionismo y las principales potencias aquí en la Argentina. Y lo han, digamos, planteado con políticas económicas que han plasmado desde sus gobiernos, lo han plasmado en las relaciones internacionales que han manejado, y han generado escenarios como esto que sucedió los primeros días de septiembre con la hija de Donald Trump aquí en la provincia, y Gerardo Morales ofreciendo cuando se incendiaba casualmente la Amazonia boliviana, a la par que sucedía lo mismo en la Amazonia brasilera, un movimiento donde ofrecen desde el Ministerio de Ambiente de la provincia ayuda, envían ayuda humanitaria y de emergencia frente al incendio que estaba dándose en la Amazonia, y genera muchas dudas y estamos investigándolo y tratamos de ser responsables, digamos, en lo que planteamos, pero hay movimientos muy extraños y viajes permanentes de Gerardo Morales a Santa Cruz, donde ha participado de reuniones, entre otros, con Camacho, Campos, si no recuerdo mal el nombre, y algunos, digamos, de las figuras que aparecen digitando hacia adentro de Bolivia el golpe de Estado. Si esto que hoy tenemos como duda, como interrogante, se confirma, claramente, además del apoyo y la solidaridad con el hermano pueblo de Bolivia y la pelea que podemos dar desde la frontera para acá, contra el golpe de Estado y contra la instalación del golpe de Estado, que esto también implica, a ver, ¿qué va a suceder con los consulados que funcionan en la Argentina? ¿Vamos a reconocer a esos cónsules? Digo, institucionalmente, desde el gobierno nacional, seguramente sí, desde este sí. Veremos qué ocurre a partir del 10 de diciembre, creemos que Alberto, por las señales que viene dando, no va a dejar de dar pelea en los organismos internacionales y en cada instancia que corresponda para que se recupere, digamos, un mecanismo institucional democrático y de participación del partido que tiene la mayoría en Bolivia, que es el MAS, ¿no? Y donde Evo tiene que volver a Bolivia y poder, si lo quiere hacer, y el pueblo está dispuesto a participar de las elecciones, él o quien el MAS defina, ¿no? Pero yo creo que frente a los movimientos que puede hacer este gobierno de facto que se está buscando instalar en Bolivia, tenemos que dar respuestas desde acá y en el mismo sentido a quienes hayan sido responsables desde su rol institucional, como gobernador, como presidente, en lo que ha sido la preparación del golpe de Estado en Bolivia. ¿A qué voy? Que si confirmamos lo que estamos hoy manejando como hipótesis, habrá que avanzar
en promover el juicio político a Gerardo Morales. Habrá que ver qué participación exactamente ha tenido Mauricio Macri, al que habría que haberle promovido el juicio político hace 2 años atrás. Hoy en estos días se está cumpliendo precisamente 2 años de lo que fue el hundimiento y el ataque al Ara San Juan. Ahí teníamos un motivo hace 2 años atrás para inmediatamente estar promoviendo el juicio político por traición a la patria y encubrimiento, pero frente a este marco, si logramos reunir la documentación que estamos tramitando, algo de eso ya tenemos hoy, y se profundiza en ese sentido, confirmando la hipótesis que manejamos, bueno, es grave. O sea, haber acordado con una potencia extranjera para digitar desde nuestra geografía provincial un golpe de Estado contra el gobierno nacional más profundo y de participación popular que ha tenido el continente en los últimos años, nosotros creemos que no puede pasar por alto. Un comunicado por ahí que surge de la hegemonía en tanto a cubrir, hago referencia a los medios de comunicación, que dicho sea de paso, voz disidente a lo que el gobierno de la autoproclamada presidenta hoy está, porque entiendo que ha puesto ya, ha designado a los diferentes ministros y gabinete que la acompañará. De hecho, ya es de público conocimiento, muchos medios no lo muestran, pero bueno, este es uno de los que sí lo muestra. De hecho, tenemos imágenes y vamos a compartir también con nuestros seguidores la ocupación de los medios por parte de militantes o funcionarios afines a ellos. De hecho, la prensa nacional boliviana directamente ha desaparecido. Uno pone algunos canales de Bolivia, están pasando dibujos, están pasando algunos documentales, algunos programas de comida, por ejemplo. Y con respecto a periodistas... Lo vamos a ver a Camacho oficiando de pastor evangélico pentecostal en cualquier momento, apareciendo también con un programa. Sí, o también digo, periodistas del extranjero que están siendo perseguidos, no les dejan hacer su trabajo. Sí. Es realmente preocupante, pero también es preocupante cuando hay un relato, si se quiere, de acá del oficialismo provincial, donde hacen un reconocimiento a que lo que sucede en Bolivia es un golpe de Estado, pero también ponen un pero como que, por ejemplo... Se lo buscaron, más o menos algo así. Digo, y eso también trae una confusión hacia la opinión pública, digamos, por la corriente de opinión que se va generando en las redes sociales, que son los medios con los que la gente y nosotros también contamos, que se nos transmite desde allá para acá para poder dar a conocer a la población lo que realmente está pasando en Bolivia. Claro. Es preocupante. Sí, a ver, con todo respeto, digamos, nosotros evitamos entrar en por ahí plantear, al menos públicamente, lo charlamos por los canales correspondientes, pero públicamente, digamos, tenemos nuestra mirada del proceso y qué cosas por ahí se deberían haber contemplado. Lo traigo a la Argentina. Se ha ganado el gobierno nacional, hay importantes ejes programáticos que se plantean como medidas fundamentales, lo que tiene que ser, digamos, la recuperación del modelo nacional en los próximos años. Nada indica en la historia de nuestros pueblos que cuando afirmamos procesos soberanos, recuperación de resortes fundamentales del Estado, generamos industrialización, y el pueblo empieza, digamos, a tener un equilibrio en esa enorme injusticia social que se ha vivido, no es que, digamos, los países de mayor peso, las potencias, digamos, renuncian a su arrogancia y no se creen con derecho de venir a intervenir y a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y lo hacen de distintos mecanismos. Cuando hay afirmación de derechos y garantías de avanzar hacia la soberanía en su integralidad, ¿no? y tener, digamos, independencia económica, sin duda, el avanzar en la justicia social, que implica manejar los resortes fundamentales del Estado, a las grandes potencias y a los grupos nativos
que no apuestan a un proyecto de país, eso les genera mucha molestia y tratan en todo momento de trabajar los medios de comunicación, generando, como vos bien lo planteás, corriente de opinión favorable a sus intereses, o por lo menos apuntando a los líderes, a los dirigentes, a los referentes, tratando, digamos, de instalar desde la mentira a la difamación ideas que se instalan, digamos, en el inconsciente colectivo. Cuando eso está instalado, tratan de generar movimientos económicos, financieros que afecten o compliquen, digamos, la situación económica en los países, sobre todo cuando no tenés, digamos, las palancas fundamentales para condicionar que esos sectores no te marquen los tiempos, los ritmos. Y después, digamos, avanzan abiertamente con la convulsión social, que esto se ve hoy, por ejemplo, en algunos de los países, sobre la base de reclamos genuinos, legítimos, estos grupos también operan. Y forman a sus milicias, a sus militantes, a su insurrección civil, militar, ¿no? Paramilitar. Y cuando eso, digamos, está agotado, avanzan abiertamente con la intervención. ¿A qué voy? Que claramente, digamos, hay que darse una política que es integral y descuidar la defensa soberana de tu nación es un infantilismo suicida. Y sobre todo, digamos, es mandar a nuestro pueblo a situaciones que se pueden evitar cuando uno objetivamente maneja el Estado. Tiene que contemplar que tiene que haber una política integral de defensa, que eso implica la nacionalización de las Fuerzas Armadas, la nacionalización de los mecanismos de inteligencia, la nacionalización de las fuerzas de seguridad, y no abordarlo solamente de una cuestión ideológica, si se quiere un ideario sanmartiniano, belgraniano, que lo tiene que tener también, sino sobre todo dándole funciones específicas en lo que hace a la defensa del Estado, de los intereses nacionales, y a lo que tiene que ver con atender a combatir a los principales ejes en los que prosperan las intervenciones. Porque, por ejemplo, no atender, digamos, el resolver la cuestión del narcotráfico en países como los nuestros, en profundidad, generando abiertamente una guerra con el narcotráfico, combatirlo, terminar de raíz con el narcotráfico, tiene que ser en una reestructuración también de las fuerzas de seguridad. Y las fuerzas de seguridad también tienen que ser controladas e incluso elegidas las autoridades por la población, encontrar mecanismos, digamos, si quiere, dinámicas constituyentes, lo que tiene que ser, digamos, el poder soberano del pueblo en la participación activa de ese proyecto nacional. Y sobre la base de algo que también planteaba en su momento Cristina Fernández, avanzar hacia ese nuevo contrato social, hay que darle, digamos, un valor efectivo a los sectores que pueden ser las fuerzas beligerantes frente a lo que es la avanzada de distintas formas y diversas variables que tienen las potencias para frenar procesos que no solamente afirman la soberanía, sino que aparte sirvan para la integración regional. Exacto. Frente al enorme monstruo que tenemos en el norte. Totalmente. Con respecto a la agenda o al trabajo, a la marcha que se hizo el día lunes, sí, entiendo que hay una organización, tanto con la comunidad boliviana como otras organizaciones que están reorganizando ayuda. Comentanos un poquito con respecto a eso, por favor. Bueno, lo que se planteó en su momento es generar aquí en La Quiaca, como también en algunas localidades de Salta, algo que se llamó, que le pusimos hospitales de campaña. En realidad la idea es generar un grupo de profesionales, médicos, enfermeros, que se está trabajando en ese sentido, y la recolección de donaciones vinculadas a elementos para auxilios en heridos, de bala, cortes de armas blancas, machete, que son, digamos, las situaciones que nos están describiendo, que están teniendo cantidad de hermanos. Se habla de cerca de, eran los últimos números, 700 heridos. En algunas de las localidades, no en la totalidad. Se habla oficialmente de 12 muertos en estas horas. Por la información que manejamos son muchos más, pero bueno, frente a esta situación de emergencia y de persecución y de represión selectiva también que está viviendo Bolivia, el pueblo de Bolivia,
generar en la zona fronteriza algún tipo de ayuda en la medida en que también puedan habilitarse el paso fronterizo, otra de las presiones que tenemos que generar para que se habilite, digamos, la ayuda humanitaria, ya sea pudiendo atender de este lado de la frontera a los heridos o permitiendo que podamos ingresar a Bolivia para con un equipo de médicos y profesionales de la salud poder atender una demanda que está habiendo, porque incluso hay hospitales que tienen órdenes con ocupación de fuerzas policiales de esos hospitales de no atender a los heridos. O sea, por eso hablábamos de modelo régimen de apartheid. O sea, lo que están haciendo es un escenario de vamos a exterminar a buena parte de los que están enfrentando el golpe de Estado, no enfrentando a un gobierno elegido democráticamente, mecanismos institucionales, constitucionales. No, o sea, hay sectores mayoritarios del pueblo que están resistiendo un golpe de Estado, y ese golpe de Estado, con ayuda internacional, está promoviendo abiertamente la represión y la persecución a dirigentes que hoy se encuentran muchos de ellos en la clandestinidad. Perfecto. Bueno, Ali, vamos a invitarte nuevamente a nuestro programa, ¿sí? Vamos a seguir profundizando, vamos a ir actualizando la información que vienen recibiendo, y cuente con este canal, bueno, para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, también les llegará seguramente a los hermanos de Bolivia todo nuestro apoyo y nuestra decisión de ponernos al servicio y a disposición de todo lo que los hermanos y las hermanas en Bolivia estén requiriendo. Bien. Con nosotros estuvo el señor Ali Peralta, referente y fundador de la OLA, Organización para la Liberación Argentina.